Bueno, buenas tardes. Le damos la bienvenida a este segundo curso de gestión en un servicio de cirugía. Me voy a presentar, soy el doctor Ezequiel Perna, uno de los directores del curso, junto a la doctora Karina Choat y al doctor Hugo Domínguez. Quería primero agradecerles a ustedes por estar presentes nuevamente en este curso, también a la Asociación Argentina de Cirugía por permitirnos realizar y sobre todo al comité de colegio y a todos sus miembros junto a la secretaria Sandra que hicieron posible este evento se pudiera llevar adelante. Eh, Antes de empezar con la charla, quería decirles la modalidad que va a ser estos distintos módulos. Van a ser aproximadamente, o sea, va a durar una hora, 40 minutos en la disertación, 40, 45 minutos, y luego el resto lo vamos a aprovechar si ustedes quieren hacer alguna pregunta al disertante. En cuanto a la asistencia, ustedes habrán leído en el banner se va a requerir un 80% de asistencia en la modalidad virtual para entregar el certificado y nosotros, ya como lo hicimos anteriormente, la última clase la damos en el Congreso Argentino de Cirugía. En este caso va a ser el día viernes 15 de noviembre, no, perdón, el lunes 25 de noviembre, todavía el horario a confirmar en el Hotel Hilton, donde se va a llevar a cabo el 94 Congreso Argentino de Cirugía. Bueno, ya dada la presentación, vamos a pasar ya al desarrollo de este curso. El primer módulo que se da en el día de hoy es la resolución de conflictos interpersonales, recursos humanos y manejo, para el cual hemos invitado a Gustavo Picola. Gustavo ya ha colaborado, es un asiduo colaborador de este curso, totalmente en forma desinteresada. Él es contador y además es coach ejecutivo y ontológico y asesor en materia de liderazgo y cultura organizacional. Así que, Gustavo, te quiero dar la bienvenida, agradecerte como siempre, tu colaboración. Y bueno, te escuchamos. Bueno, no, gracias a vos, Ezequiel, a Hugo y a todas las autoridades que forman esta asociación por permitirme participar. Para mí es un gusto participar. Eh, la realidad que no es un público al que estoy acostumbrado, ¿no? Estoy más acostumbrado a público de empresas, pero la realidad es que en todos lados hay equipos de trabajo y en todos lados hay este, los mismos problemas más allá de lo que de la industria que se trate, ¿no? Porque la realidad es que yo sostengo que no importa la industria, no importa el tamaño, no importa la cantidad de personas que trabajen, eso no importa, porque cuando se trata de personas, con que haya dos, ya empiezan a funcionar los principios en este tema de relaciones interpersonales. Y hoy lo que vamos a hablar, este, lo que nos convoca hoy básicamente es cómo podemos hacer o cómo resolver conflictos interpersonales, ¿no? Así que voy a compartir una presentación. Yo creo que ahí se debe ver este, de algo de lo que estoy convencido y después, a medida que vayamos avanzando, voy a ir mostrando no el por qué estoy convencido, sino cómo llegar a esto. De lo que estoy convencido es que en un equipo de trabajo no pueden existir conflictos interpersonales. ¿Y por qué estoy convencido de esto? ¿No? Porque los conflictos son caóticos, son improductivos. Y cuando hay un conflicto en todo equipo de trabajo, afecta a las tres dimensiones que encontramos siempre en cualquier equipo de trabajo. Y esas dimensiones básicamente son tres. La dimensión impersonal, la dimensión interpersonal y la dimensión personal. La dimensión impersonal tiene que ver con la tarea. Es esa dimensión donde tenemos que ser efectivos en lo que hacemos.
Y para lograr resultados, debemos ser efectivos justamente en las acciones que debemos emprender para lograr los resultados que esperamos lograr. ¿Es una dimensión importante? Absolutamente importante. ¿Por qué? Porque es la que nos miden, porque es la que mostramos nuestra efectividad, eh, es la que tal vez, dependiendo en la organización o el equipo que esté, eh, es la que nos permite lograr la rentabilidad de la empresa, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante. Ahora, esa dimensión, que es la dimensión impersonal y la dimensión de la tarea, está sustentada por las otras dos dimensiones, que es la dimensión interpersonal, que es la dimensión donde se muestra cómo el equipo funciona junto, cómo el equipo se trata, cómo el equipo colabora, cómo el equipo coordina acciones. Es una dimensión donde lo que debe primar es la confianza, donde debe primar es el respeto, donde debe primar es la seguridad psicológica. Y la última dimensión, que es la dimensión individual, es la dimensión de las personas. Es la dimensión donde las personas deben ser cuidadas, no solo desde su aspecto físico, desde el aspecto físico, perdón, sino también desde el psicológico, ¿no? Por eso la seguridad psicológica en la dimensión de interpersonal. ¿Mm? Eh, Básicamente que las personas estén felices con lo que hacen. Entonces, cuando uno tiene un conflicto, ese conflicto impacta en cualquiera de las tres dimensiones. Cuando uno habla de la tarea, por ejemplo, un conflicto que no es abordado de manera correcta, lo que hace es poner en peligro la habilidad para realizar la acción que vamos a hacer. Pone en peligro la coordinación de acciones, pone en peligro el producir buenos resultados. Cuando vamos a la dimensión interpersonal, que es la dimensión de las relaciones, cuando uno no resuelve un conflicto, ¿esto qué es lo que genera? Resentimiento, genera desconfianza. Y esto puede conducir básicamente al fracaso, ¿no? Donde las relaciones están tirantes, donde las relaciones son este, hasta algún punto tóxicas, diría. Y por último, si un conflicto no se resuelve, impacta en la dimensión personal, impacta en las personas, porque básicamente cuando vivimos en conflicto, lo que tenemos más que nada es un daño emocional. Entonces, cuando estamos en conflicto hay inseguridad, hay desesperación, tal vez estamos enojados, y la realidad es que eso no es bueno. Entonces, no puede haber un conflicto en un equipo de trabajo. Entonces, como no puede haber conflicto en un equipo de trabajo, lo más importante a desarrollar es eh, la habilidad, la actitud, la destreza para resolver esos conflictos. Y ese es el tema que hoy quiero traer acá a esta charla, ¿no? ¿Cómo podemos resolver los conflictos para que nuestro equipo no solo funcione bien desde el aspecto de la tarea, sino que también funcione bien en cuanto a cómo se relaciona y cómo las personas se sienten dentro de ese equipo? Entonces, básicamente, uno lo que ve y lo que observa es que no existen los conflictos difíciles. El problema no está en el conflicto. El problema radica en que las personas que tienen el conflicto no tienen la destreza para resolverlo. Entonces, cuando hay una escasa destreza para resolver un conflicto, los conflictos parece que se convierten en difíciles. Ahora, lamentablemente, o no diría por suerte, sino lamentablemente, en una relación interpersonal es imposible que no existan los conflictos. Entonces, la única cosa que podemos hacer es enfrentarlos, porque tampoco los podemos evitar. Y enfrentarlos implica responder de forma efectiva a ese conflicto, de tal manera de que las tres dimensiones de las que estuvimos hablando no se vean eh, afectadas. Ahora, ¿qué es lo que sucede por lo general, lo que uno encuentra en los equipos de trabajo, como puede ser un equipo de cirugía, ¿no? Y lo que encontramos es que las personas tienen diferentes actitudes ante el conflicto. Hay personas que los niegan, ¿no? En este caso, en el caso de negarlos, es como que
eh, niegan la existencia del conflicto. Tratan de simular como si nada estuviese ocurriendo. Y esto claramente es un problema, porque en un equipo de trabajo de negadores, los conflictos pueden potenciarse. Después encontramos otro grupo de personas que son los que lo tratan de evitar. Estos ven el conflicto, pero lo que hacen todo lo posible es evitarlo. Hacen todo lo posible por evitarlo, es decir, no hablan de eso, tratan de que la cosa se mantenga en paz, se mantiene al margen cuando hay una relación tensa. Entonces, cuando en un equipo el líder del equipo evita los conflictos, y bueno, entonces eso lo que termina generando son enfrentamientos entre las personas, las cosas no se resuelven, se echan culpas, no hace a la efectividad y a ninguna de las tres dimensiones de las que hablábamos. Después hay un grupo de personas que elige perder. Son estas personas que ven el conflicto, que lo enfrentan, pero cuando la cosa se complica, es como que se rinden, ¿no? Entonces, el problema que tienen este tipo de personas es que nunca satisfacen sus necesidades. Están siempre cediendo. Y cuando uno está siempre cediendo, ¿qué es lo que puede terminar causando? Resignación, puede causar resentimiento. Lo que obviamente eso afecta al estado de ánimo, pero además lo que hace es debilitar las relaciones. Y eso pone en peligro, en definitiva, el resultado del equipo. En contraposición a estos que eligen perder, eligen rendirse, está el que elige ganar. Está el que quiere dominar, el que quiere ganar a toda costa. Y es el que quiere en estos conflictos siempre tener la razón. ¿Mm? Por lo general es alguien que es arrogante, es alguien que calla a los demás, es alguien que lo único que le importa es su beneficio. Y eso es lo que trata de lograr cuanto conflicto haya. Entonces, lo mismo que en el caso anterior, esta es una personalidad que lo que hace es este, causar daño en la relación porque hay una parte que nunca satisface sus necesidades, porque siempre esta persona está intentando ganar, si es que gana el conflicto. Entonces las relaciones obviamente se deterioran, obviamente aquel que se siente feliz porque gana un conflicto, lamentablemente para él lo que se acaba de ganar tal vez es un enemigo, ¿no? Que en algún momento se lo devuelva. Entonces, tampoco es bueno este tipo de personas. Pero después hay otra variante de este que domina. En lugar de dominar así de frente y tratar de imponerse, lo que hace, trata de persuadir a la autoridad. ¿Qué es lo que hace? Bueno, trata de convencer a las personas que tienen algo de poder que apoyen la moción. Entonces, cuando esto sucede, y cuando la persona que tiene poder apoya la moción de alguien que le viene a pedir, obviamente el equipo se desmadra, ¿no? No hay forma de relacionarnos, todo el mundo se cuida. Eh, Obviamente cada uno mira su quintita y trata de hacer lo que puede. Entonces, todo ese tipo de, todas estas cuestiones genera un ámbito donde todos empiezan a hablar y todos empiezan a ver la falta de confianza que empieza a haber en ese equipo, justamente por estas maniobras que hace esta persona, ¿no? Pero también otra variante del que quiere dominar, del que las quiere ganar todas, es en lugar de ir a la autoridad, tratar de persuadir a algunos de los equipos para que apoyen su moción y en eso construir la mayoría y lograr imponer lo que él quiere. Cualquiera de estas tres últimas, la dominación de forma directa, el persuadir a la autoridad para que apoye o ganar mayorías en el equipo para que apoye su moción, obviamente lo que hace es perjudicar la efectividad del equipo. Entonces, ¿cuál es la solución para este tipo de situaciones? ¿Cuál es la solución para poder resolver conflictos y que el equipo pueda seguir funcionando en las tres dimensiones? Y es transformar el conflicto en una negociación colaborativa. Es decir, piensen un momento por esto. Somos un equipo y este equipo tiene objetivos. Y la única forma que podemos llegar a lograr esos objetivos es en la medida en que todos colaboremos, no en que algunos se impongan por encima de otros. Entonces, cuando hay algún conflicto dentro del equipo,
Lo que tenemos que hacer es transformar ese conflicto en una negociación colaborativa. Entonces, ¿qué implica una negociación colaborativa? En una negociación colaborativa, todos aquellos que son parte del conflicto tienen la posibilidad ¿de qué? De expresarse, tienen la posibilidad de comprender las necesidades de todas las partes y juntos crear nuevas soluciones. Entonces, este tipo de negociación lo que permite es resolver el conflicto por medio de qué? De toma de decisiones que son consensuadas por todos aquellos que intervienen en el conflicto, sean dos, sean tres, sean cuatro. Y con esto, ¿qué es lo que uno genera? Lo que empieza a generar es que en la relación del equipo exista el respeto mutuo. Todos tenemos la posibilidad de expresarnos, todos tenemos la posibilidad de escuchar la necesidad que tiene cada uno, y entonces ahí aparece el respeto mutuo. Y por otro lado, aparece la valoración de los individuos. Entonces, cuando uno va a una negociación colaborativa, lo que hace es tener en cuenta y cuidar justamente las tres dimensiones de las que hablábamos antes que estaban presentes en todo el equipo. La dimensión de la tarea, la dimensión de las relaciones, la dimensión de las personas. El cambio de paradigma en esta negociación colaborativa respecto a cómo se resuelven los conflictos normalmente es que en un conflicto, como uno lo resuelve normalmente, hay alguien que intenta ganarle al otro. En la negociación colaborativa lo que tratamos de buscar es ganar con el otro. Entonces es es la forma más efectiva, que por lo menos de todo lo que he leído, que conozco, para equipo de trabajo, e incluso sirve para otras, para utilizarlo en cualquier tipo de relación, ¿no? Pero para un equipo de trabajo, es la forma que yo considero más efectiva para la creación de valor del equipo. ¿Mm? Entonces, ¿qué implica esta negociación colaborativa? Es lo que voy a tratar de explicarles ahora, un proceso para que lo puedan llevar a cabo en sus equipos. Y después voy a terminar diciendo cuáles son las condiciones que tienen que tener las personas, las características, las condiciones, las habilidades que tienen que tener las personas para poder llegar a esta negociación colaborativa. Entonces, todo conflicto eh, interpersonal, que es como decía el título, obviamente cuando tenemos un conflicto entre dos personas, lo, lo- lo que hace es afectar fundamentalmente a las relaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque el conflicto, por lo general, lo que cuestiona son creencias individuales que están profundamente arraigadas en nosotros, ¿no? Entonces, si uno quiere permanecer juntos, resolver el conflicto en forma colaborativa, lo que debemos definir como equipo son ciertos estándares compartidos. ¿Mm? ¿Para qué? Para que nos permitan que podamos trabajar juntos y así en armonía también poder resolver los conflictos. Esos estándares que pueden ser, bueno, valores que podemos respetar, comportamientos que queremos respetar. Ahora, si logramos esto, es muy enriquecedor para el equipo. Si el equipo sabe los valores que respetamos y sabe los comportamientos, esto ya es un avance previo a poder resolver los conflictos en forma como una negociación colaborativa. Es decir, el tener definido este estándar nos facilita la negociación colaborativa. Ahora, ¿qué es lo que lamentablemente sucede? Es que lo que lamentablemente sucede es que los conflictos se ocultan. Y los conflictos se ocultan para tratar de hacer creer que está todo ok, está todo en paz. ¿Mm? Y en definitiva, cuando lo que hacemos es esconder estas diferencias que tenemos en un conflicto interpersonal, ¿a dónde lo mandamos a guardar? A lo que se dice, a lo que se dice normalmente como que lo metemos debajo de la alfombra, ¿no? Ahora la alfombra se empieza a crecer tanto de tantos conflictos que le metemos ahí adentro, que en algún momento la alfombra se rompe. Y cuando se rompe, resolvemos el conflicto de una manera muy poco efectiva, porque las relaciones a partir de resolver los conflictos en una forma poco efectiva, reconstruir la relación no va a llevar un tiempo. Y eso para mí, para un equipo de trabajo, es casi mortal, digamos, ¿no?
Imagínense lo que implica tratar de construir una relación entre dos personas que forman equipo de trabajo, lo que impacta en el equipo, lo que impacta en las personas, lo que impacta en las tareas. Entonces, por eso es importante en los equipos de trabajo definir estándares, ¿no? Y definir comportamientos. Entonces, si esto está, y estamos dispuestos a resolver los conflictos interpersonales, esto debe empezar por dos pasos. Los dos primeros pasos para mí son claves, sobre todo el primero. Eh, el primero implica que hay que prepararse. Y yo sostengo que cuando hay un conflicto, cuando hay una conversación difícil, para mí, para Gustavo, es una irresponsabilidad no prepararse para esa conversación. Porque si hay un conflicto y lo tenemos que resolver, es algo importante para las partes y para el equipo. Si hay una conversación difícil, también es importante, porque por eso es difícil. Entonces, no preparar esa conversación es un acto de irresponsabilidad desde mi punto de vista. Entonces, ¿qué implica preparar esa conversación, esa búsqueda de resolver el conflicto en forma colaborativa? Lo primero que es importante en la preparación es tener en claro cuáles son las necesidades y los deseos de uno, obviamente, porque uno la está preparando, ¿no? Y al mismo tiempo ser consciente de que vamos a resolver un conflicto buscando una decisión consensuada, donde pueda existir un aprendizaje mutuo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque es esencial en esa conversación de que el diálogo esté sustentado en un intercambio donde las personas puedan hablar y puedan ser escuchadas, ¿no? Y no sea como la mayoría de los conflictos, donde las personas hablan al mismo tiempo, no se escuchan, y eso lo que hace en definitiva es absolutamente perjudicial. Otra cosa que también hay que prepararse para la resolución del conflicto es encontrar el tiempo y el ámbito, ¿no? No se puede mantener una conversación para resolver un conflicto en el medio de una fiesta, por ejemplo, o en el medio de una operación. Pobre el paciente, ¿no? Sería en ese caso, que en el medio de la operación se pongan a resolver conflictos. No son los lugares para resolver conflictos. Entonces, si un conflicto se aborda en un contexto adverso, se afronta con emociones que no son las ideales, porque estamos exacerbados, todo eso va a atentar contra la relación, contra la resolución y contra el equipo. Entonces es indispensable prepararse. Es indispensable incluso hasta preparar cómo voy a presentar mi mirada de la situación. La segunda parte, que bueno, esta segunda parte que tiene que ver con la clarificación del proceso, que es el proceso que vamos a ver ahora, es clave para que este diálogo sea efectivo, ¿no? Entonces, cuando uno inicia una conversación de negociación colaborativa, lo que tiene que hacer es clarificar este proceso, ¿no? Y el proceso, ¿cómo se clarifica? Explicándole a la otra persona el proceso que yo les voy a explicar ahora, por eso no lo quiero adelantar ahora, pues se lo voy a explicar. Pero de esa manera, las dos partes se ponen de acuerdo en respetar un proceso que sea efectivo para las dos partes, ¿no? Y el proceso tiene que haber, a grandes rasgos, después lo dije que lo voy a explicar, a grandes rasgos que las personas puedan hablar, que se sientan comprendidas y que cada una pueda expresarse libremente. Ahora, cuando uno presenta este proceso a alguien que no tiene las distinciones del proceso, lo que puede recibir es una respuesta negativa, ¿no? Ahora, que la persona ponga una respuesta negativa, ¿me invalida a mí a poder seguir el proceso? No, no me invalida. Lo que sí me va a costar más llevar el proceso. ¿Por qué? Porque hay del otro lado alguien que lo que va a estar haciendo a lo mejor es tratar continuamente de pisarme, no dejarme hablar, y yo lo que voy a tener que tratar de hacer es tratar de llevarlo este, a la efectividad del proceso. Entonces, los pasos son los siguientes. Supongamos que es entre dos personas,
A, el lado azul vamos a ponerle A, al lado naranja vamos a ponerle B. Entonces, ¿cómo debería ser la dinámica? Recuerde que quiero ser insistente con esto. Somos un equipo, tenemos resultados que lograr, no podemos tener conflictos y debemos resolverlo en una negociación colaborativa. Y la negociación colaborativa requiere de respeto mutuo por la otra persona. Entonces, A, que es el del lado azul, puede comenzar a expresarse. ¿Y qué es lo que tiene que expresar a esta persona? Tiene que decir lo que piensa, tiene que decir por qué lo piensa, tiene que decir lo que desea y tiene que decir lo que propone. ¿Mm? Lo que piensa, por qué lo piensa, lo que quiere, lo que desea y lo que propone. B, que está escuchando, lo debe estar escuchando atentamente. Por eso es fundamental el respeto mutuo. Y B, debe indagar acerca de lo que A expresa una vez que A termine, pero esa indagación tiene que ser una indagación para comprender. No es la indagación para tratar de entrar, para ver por dónde puedo entrar para que esta persona me dé la razón a mí. ¿Mm? Entonces, la indagación tiene que ver con entender. Una vez que ve la persona que tiene el diálogo naranja arriba, terminó con las preguntas de aclaración, lo que hace es resumir lo que dijo A. Y este paso es clave. ¿Y por qué es clave en la resolución de un conflicto que B, en este caso, resuma lo que dijo A? Porque si B no resume lo que dice A, puede llegar a haber comprendido cosas que A no dijo. Entonces es fundamental, cuando tenemos que resolver un conflicto, que las partes comprendan exactamente lo que el otro quiere decir. Entonces, B lo que debe hacer es resumir lo que dice con A y A validar que el resumen de B es correcto. Si no es correcto, lo que A debe hacer entonces es aclarar. Una vez que terminó este proceso del lado de A, el que comienza a hacer lo mismo es B. Y B, qué es lo que va a manifestar. Lo que piensa, por qué lo piensa, lo que desea y lo que propone. Una vez que termina de hablar B, ¿qué es lo que va a hacer A? A va a poder hacer preguntas aclaratorias y una vez que tiene claro, a partir de sus preguntas, va a resumir lo que B dijo. Si resume lo que dice B y está ok, las dos personas lo que acabaron de hacer es poner sobre la mesa sus necesidades. Entonces acá viene la pregunta, que es clave. La pregunta clave es esta. ¿Es necesario que lleguemos a un acuerdo? ¿Por qué es clave esta pregunta? Porque muchas veces nos enfrascamos en discusiones que son absolutamente personales. Voy a poner un ejemplo simple para que se entienda. Si dos personas discuten porque a alguien le gusta el helado de limón y al otro el de vainilla, y el de vainilla trata de convencer al de limón y el de limón trata de convencer al de vainilla, ¿hay un problema interpersonal? Sí lo hay, pero lo que falla ahí no es el problema interpersonal, no hay necesidad de llegar a un acuerdo, lo que falla ahí es el respeto. ¿Por qué? Porque a vos te puede gustar el helado de vainilla y a mí no. Y yo puedo respetar que a vos te guste el helado de vainilla y a mí me puede gustar el helado de limón. ¿Tenemos que llegar a un acuerdo? No. Trasponen este tipo de discusión al fútbol, a la política, a todo lo que se le ocurra. Hay temas que no es necesario llegar a un acuerdo. Hay temas que lo que hay que hacer es respetar que el otro puede ver las cosas de una manera distinta como la vemos nosotros. Y ese respeto de que la ve distinta como la vemos nosotros no implica que tenemos que estar de acuerdo, no implica que yo esté de acuerdo, no implica que yo coincida con lo que la otra parte está diciendo. ¿Cuántas cosas cambiarían si en este país fuésemos más respetuosos de las ideas de los demás, en lugar de tratar de imponernos en llegar a un acuerdo? Entonces, muchas veces, en un conflicto interpersonal, hay que preguntarse, ¿es necesario que lleguemos a un acuerdo?
Si es no, se acabó el conflicto. Ahora, si es sí, ese conflicto interpersonal, si tenemos que llegar a un acuerdo, posiblemente su correlación tenga que ver con algo operativo. Entonces tenemos que llegar a un acuerdo porque este conflicto interpersonal lo que está haciendo es afectando la tarea, afectando la relación y afectando a la persona. Y como tenemos que lograr resultados, tenemos que consensuar un acuerdo para que, este, para que la tarea pueda ser efectiva. Entonces este conflicto se convierte como en un baile, ¿no? Porque en un baile es difícil pelearse, ¿no? Salvo que haya un patadura como yo, que a lo mejor la puedo pisar a mi compañera de baile y ahí se enoje. Pero digamos que si bailamos bien no hay forma de pelear. Y el baile es una danza, ¿no? Donde no se gana en el baile. Lo que hacemos es ganar con el otro. Entonces, en ese ida y vuelta que tiene el baile, en un conflicto, lo que puede pasar es que una persona vea cosas que a lo mejor la otra no ve. Que a lo mejor tiene una mirada desde un lugar que la otra no la tiene porque somos distintos, somos diferentes, y frente a un mismo hecho podemos interpretar cosas distintas. Entonces, lo que tenemos que buscar, así como en el baile, es el beneficio mutuo. Es lo que decía al principio, es ganar con el otro, no es ganar contra el otro. El beneficio mutuo es ganar con el otro, no es ganar en contra del otro. Y entonces, cuando pusimos las necesidades sobre las mesas, ¿qué es lo que deberíamos hacer ahora para intentar llegar a un acuerdo? Y para llegar a un acuerdo, lo primero que tenemos que hacer es soltar, soltar las posiciones que tengan cada uno. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de los conflictos no se resuelven. En primer lugar, porque alguien quiere ganar con el otro, alguien quiere que se les dé la razón. Entonces, cuando alguien quiere que se le dé la razón, hay alguien que está equivocado. Y en esa lucha no hay resolución de conflictos. Esa es una lucha de posiciones. Eso es una lucha de posiciones. Y lo que tenemos que tratar de hacer es soltar las posiciones e ir a buscar los intereses subyacentes. A mí me encanta una historia que es esta, ¿no? Que la escuché hace mucho tiempo y me quedó grabada, ¿no? Un padre entra a la cocina y ve a sus dos hijos peleando por una naranja. No, que yo la vi primero, no, pero yo la necesito, y los dos tironeando de la naranja. Entonces llega el padre y les pregunta qué es lo que estaba pasando, por qué están peleando la naranja. No, bueno, papá, estamos peleando la naranja, pero yo la vi primero. Sí, él la vio primero, papá, pero yo la necesito. ¿Qué es lo que están haciendo los dos chicos? Peleando ¿por qué? Por la posición. Están peleando por la naranja. ¿Qué es lo que normalmente haría un padre? ¿No? Normalmente, tal vez. O se la asigna a alguno, o lo que hace es la corta al medio y le da la mitad a uno y la mitad a otro. Ahora, un padre que conoce esta distinción de la negociación colaborativa, lo que le pregunta a uno de sus hijos es, ¿cuál es el interés que tenés vos en la naranja? Y después le pregunta al otro lo mismo, ¿cuál es el interés que tenés vos de tener la naranja? Y el primer hijo le dice, yo necesito la naranja porque tengo que tomar un jugo por la vitamina C. Y el otro le dice, yo necesito la naranja porque necesito la cáscara de naranja para hacer un trabajo en la escuela. El padre toma la naranja, le saca la cáscara, se la da a uno y le da el resto al otro. En la medida en que no bajemos a los intereses y no soltemos las posiciones, ese conflicto va a ser difícil que lo podamos resolver. ¿Y cómo salimos de la posición? Bueno, haciendo la misma pregunta que el padre le hace a cada uno de los hijos. ¿Qué es lo importante para vos en este conflicto? Cuando logramos bajar los intereses y cuando los dos pusimos los intereses encima de la mesa, hay muchas posibilidades de que ese conflicto se resuelva. Entonces, luego que viene, como ya estamos los dos, pusimos nuestras necesidades, pusimos nuestros intereses, ahora trabajemos juntos. Y lo que hacemos es un brainstorming, una tormenta de ideas, para tratar de encontrar la mejor idea. ¿Mm?
Una vez que tenemos todas las ideas, ¿qué es lo que hacemos? Negociamos y seleccionamos. Y negociando y seleccionamos pueden suceder dos cosas: que logremos el resultado consensuado o no. Si logramos el resultado consensuado, lo que tenemos que hacer es implementarlo. Y ahí aparece el compromiso, aparece otra conversación. Ahora, ¿qué es lo que pasa si no logramos un consenso? Si no logramos un consenso y en un equipo de trabajo no puede haber conflicto, la mejor forma de resolverlo es escalar la solución. ¿Qué significa escalar la solución? Que las dos partes o las partes que estén involucradas en el conflicto vayan a ver a alguien de mayor autoridad juntos, le cuenten su punto de vista, sus intereses, lo que estuvieron haciendo juntos, y la persona de mayor jerarquía termine resolviendo este conflicto. Lo más efectivo es que las partes logren la solución. ¿Por qué? Porque a lo mejor cuando un tercero lo resuelve, tal vez alguna de las partes no le guste la resolución. Pero lo que debe suceder es que cuando una parte jerárquica lo resuelve, es lo que tenemos que acatar. ¿Por qué? Porque en un equipo no puede haber conflicto de trabajo porque impacta en la tarea, impacta en la relación, impacta en las personas. Entonces, cuando uno logra resolver estos conflictos, encontramos que la colaboración, en definitiva, es lo que le permite a las personas no solo satisfacer, no solo, perdón, comprender las necesidades y crear nuevas soluciones, sino que las personas tal vez llegan a un resultado que al inicio del conflicto, capaz que ninguna de las dos lo imaginaban. Y cuando hay colaboración, lo que tenemos, ese equipo es un equipo que puede innovar, es un equipo que puede crear valor, es un equipo que se compromete, es un equipo que logra resultados, es un equipo que se rinde cuentas, es un equipo que colabora. Con lo cual la tarea es efectiva, las relaciones fluyen y las personas se sienten bien trabajando en ese equipo. Ahora, la última vuelta de rosca, y con esto termino y hablo de las preguntas que me quieran hacer, es la siguiente. A mí me encanta cuando trabajo con líderes o con equipos de trabajo, por lo general la pregunta que nos hacemos, en este caso podemos tomarlo para el conflicto, es ¿qué es lo que tengo que hacer para resolver un conflicto? Y yo sigo y sostengo que esa pregunta es una pregunta que está bien, pero no es la primera pregunta que debo hacer. Porque esa pregunta me lleva a la acción. ¿Qué es lo que tengo que hacer para? Pero en toda acción, hay una emoción. Entonces la pregunta principal que uno debe hacerse para el caso de resolver el conflicto es: ¿quién debo ser yo para poder resolver el conflicto en una negociación colaborativa? Y ahí para mí hay tres cosas que debo ser. La primera cosa que debo ser es ser humilde. Y la humildad muchas veces se la ve no con buenos ojos porque se la asocia a ceder, se la asocia a ser vulnerable, se la asocia a que si yo me muestro humilde, el otro me pisa la cabeza. Y no tiene que ver con eso. El ser humilde tiene que ver con el respeto hacia el otro. Solo desde la humildad respetamos al otro. Solo desde la humildad voy a poder escuchar las necesidades del otro. Solo desde la humildad voy a poder escuchar los intereses del otro. Con la humildad, al lado de la humildad, me olvidé de ponerlo, después lo voy a poner si quieren que les mande la presentación, aparece ¿qué? El coraje. Porque el problema no es ser humilde, el problema es después no tener coraje. Pero no el coraje de pelearse, no el coraje de gritar, no el coraje de imponerse. Es el coraje de defender sus ideas respetando al otro. A eso me refiero con coraje. Entonces tengo que ser humilde y tener valor. ¿Qué otra cosa tengo que hacer? Tengo que hacerme cargo, porque capaz que en el conflicto hay una parte del conflicto que tenga que ver yo con que ese conflicto exista. Y si yo lo niego,
¿no? Y si yo busco un culpable y trato de echar la culpa al otro, sabiendo que a lo mejor yo tuve que ver en el conflicto, lo que tengo que hacer es hacerme cargo de lo que aparte que me corresponde. Y la tercera cosa que tengo que ser es saber gestionar las emociones, porque en toda conversación de un conflicto posiblemente haya, posiblemente no, las emociones están siempre, porque en un conflicto, que no haya emociones en un conflicto es casi como ir a una ópera y que no haya música. Entonces, puede haber emociones alteradas. Si yo no sé gestionar mis emociones, ese conflicto puede ser difícil. Entonces, lo que yo diría que para lograrlo, tenemos que ser humildes y tener valor, tener coraje. Siempre uso valor y coraje porque depende el público con los que hablo. Coraje, capaz que es distinto valor, y entonces por eso digo eso, las dos. Humilde para respetar, coraje para defender mis ideas. Hacerme cargo de que puede haber una parte del conflicto que sea mi padre, mi culpa, y gestionar las emociones. Ahora, eso es quién debo ser. La otra pregunta es, ¿qué debe haber o qué debe sostener al equipo para que la resolución del conflicto pueda ser colaborativa? Y ahí es donde aparece la seguridad psicológica. La seguridad psicológica es la creencia de que uno no será castigado ni humillado por expresar ideas, preguntas, inquietudes o errores. ¿Mm? Si yo tengo miedo a hablar, no hay forma de resolver conflictos. Si yo tengo miedo a que si digo algo del otro lado venga un castigo, venga una humillación, no hay forma de resolver el conflicto. Y el principal responsable de que en un equipo exista la seguridad psicológica es quien lidera el equipo. Hay un caso que es cuando empecé a leer sobre este tema, hace bastante tiempo, y cierro con esto, leí un libro de esta autora, Annie Edmondson, que hizo toda una investigación sobre la seguridad psicológica, y la mayor parte de su investigación se centró en hospitales. Y les puedo asegurar que cuenta casos tremendos. Voy a poner uno del que me acuerdo, no me acuerdo exactamente ni los nombres ni nada, pero una enfermera o un ayudante de un médico que no se atrevía a decirle al médico que una medicación que le iban a dar a un paciente o no se la daba, le iban a dar, estaba equivocada. Y por no decirle eso al médico, por miedo a, el paciente falleció. Hay innumerables casos de accidentes mortales en la historia de empresas que uno piensa que no debería suceder y suceden, que la falta de seguridad psicológica genera accidentes mortales. Entonces, en un equipo de trabajo, para que los conflictos se puedan resolver, tiene que haber seguridad psicológica. Las personas tienen que sentirse tranquilas de poder expresarse, porque es la única forma de resolver conflictos en forma colaborativa. Así que bueno, eso es de mi parte por ahora, así que respondo las preguntas que tengan. Bueno, eh, la verdad que es un placer escucharte, Gustavo. La claridad de tus conceptos y cómo los transmitís, así que te felicito y bueno, queda abierta. Vos sabés de dónde debe venir eso. Sí, 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 sí. La verdad que te agradezco. Eh, si tenemos algunas preguntas, no sé, Hugo, si querés hacer algún comentario. Sí, yo también te felicito, Gustavo, excelente. Eh, yo te quiero hacer una pregunta de lo último que dijiste. ¿Cómo cultivas la seguridad psicológica? La seguridad psicológica, como dije recién, es responsabilidad del líder o del que tenga la mayor autoridad. Y la seguridad psicológica se sustenta eh, diría, en tres pasos. No porque sean pasos, sino como tres estadios. El primer estadio es como definir el contexto.
¿Qué significa definir el contexto? Es estos estándares que yo decía, los valores, los comportamientos. Definir el contexto donde se permita a las personas poder expresarse. ¿Mm? Y muchas veces no basta con permitir a las personas que se expresen, porque las personas muchas veces, por más que el líder abra esta posibilidad de que las personas se expresan, las personas posiblemente no lo hagan. Entonces, es responsabilidad del líder ir a la búsqueda de esas ideas o de esas cosas que las personas tienen que decir. Es como definir el marco, es como definir el contexto para que eso ocurra. La segunda cuestión que para mí es importantísimo es que el líder debe ser consciente de que a él lo van a medir por lo que hace y no por lo que dice. Entonces, si yo lo que digo es, si yo soy el líder de un equipo y lo que digo es que vamos a crear un contexto donde el diálogo fluya, donde la gente pueda conversar y pueda decir errores, lo que sea, y ante la primera error o ante la primera idea, yo lo que hago es humillar o castigar a alguien, esa seguridad psicológica se murió. Entonces, la persona que tiene la autoridad tiene que saber que él es el principal responsable y que las personas van a manifestarse en la forma en que esta persona quiere, en la medida que él sea el ejemplo de esa seguridad psicológica. Si no es el ejemplo, eso no va a ocurrir nunca. Y la otra forma, y la tercera forma es generar espacios de diálogos. O sea, generar reuniones de diálogo donde el líder se muestre vulnerable. Yo les cuento algo que yo hacía cuando fui gerente de una empresa. Yo me sentaba con mi equipo cada 5 o 6 meses y les decía, ¿qué es lo que yo estoy haciendo que va en contra de lo que digo? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo que va en contra de lo que quiero que ocurra? Y que mi equipo me dé feedback. Porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros somos personas que venimos con hábitos desde que nacimos. Tenemos hábitos de hacer las cosas, tenemos creencias de hacer las cosas. Y si yo tengo que cambiar un hábito, y eso no lo voy a hacer de un día para el otro. Ahora, si nadie me lo muestra, va a ser difícil que lo cambie, porque yo sigo con el hábito. Entonces, el primero que se tiene que mostrar vulnerable es la persona de mayor autoridad, el líder en este caso. Entonces, la responsabilidad de construir esa seguridad psicológica siempre es del líder. Y yo digo que son estas tres cosas. Definir el marco, definir el contexto, ser el ejemplo, mostrarse vulnerable y abrir espacio de diálogo. Sin eso es difícil que ocurra. Perfecto, sí, tenemos algunas preguntas. Acá César nos dice, en el ambiente quirúrgico sobre todo, que un problema frecuente es conciliar los egos, ¿no? ¿Cómo lograrlo con personalidades fuertes por naturaleza? Bien, bueno, ese es un tema, ¿no? ¿Por qué? Y ahí es donde la persona de jerarquía es la que más influencia tiene que tener, porque si la persona de jerarquía es la que tiene ese ego y esa, listo, chao, no, nada va a ocurrir, o sea, nada va a suceder. Ahora, lo que, lo que, lo que puede suceder, lo que debería suceder es, a ver, es muy difícil, por eso yo recaigo las tintas mucho sobre la persona mayor jerarquía. Es muy difícil que las personas, con un líder, voy a poner la palabra de líder, de ego y de carácter fuerte, se atrevan a hablar. Es muy difícil que eso. ¿Por qué? Porque implica que la persona tiene que eh, perder ese miedo. Perder el miedo no solo de ponerse a evaluar, sino el miedo a las consecuencias, más que nada, porque en definitiva ocurre eso. Ahora, la forma de frente a un ego fuerte es mantener la calma y preguntarle. Yo voy a usar este ejemplo para que se entienda lo que quiero decir. En una reunión de equipo de trabajo, alguien dice una estupidez, ¿no? Si yo le digo a esa persona que lo que acaba de decir es una estupidez, tenemos un lío. Y si me lo callo, tengo otro lío porque no soy honesto. Entonces, ¿cómo soy a la vez honesto y respetuoso? Y la forma de ser honesto y respetuoso arranca de la humildad. Y es preguntarle por qué piensa lo que piensa o por qué dijo lo que dijo. Porque tal vez tiene una mirada distinta a la que tengo yo. Ahora, ¿qué pasa si yo aplico esto con las personas de ego? Y lo desafío en el buen sentido. Tratar de entender a la persona
por qué ve lo que ve, ¿no? Es difícil, no es fácil. Yo lo digo acá porque estamos en este ambiente, pero cuando te enfrentás con alguien de ego y ese algo tiene autoridad, es difícil. Pero en la mejor forma de tratar de bajar el ego a las personas es preguntándole, viendo lo que piensa y tratar de entender lo que ve. Y una vez que uno entiende lo que el otro ve, le puede decir, le interesa que le diga como yo lo veo. Y tal vez le diga que no. Pero hay un punto donde uno no tiene control, que es lo que el egoísta o el sabelotodo, el arrogante, cambie la actitud. Sobre eso yo no tengo control. Que el arrogante siga siendo arrogante o no sea arrogante no depende de mí. De mí depende tratar de entender qué es lo que está viendo él y que yo no puedo ver. Y tratar de ver si quiere escucharme. Pero no puedo cambiarlo. Porque cuántas de ustedes, los asistentes, todos los que estamos acá, cuántas veces cambiaron algo porque alguien le dijo que cambie? Y no por decisión propia. Entonces, uno cambia por decisión propia, no cambia porque otro le dice. Entonces, quien tiene ego y quien es un arrogante, la forma es preguntarle y tratar de que se sienta comprendido. Yo creo que solo desde el lugar de que cuando uno comprende al otro, tiene muchísimas chances de que el otro intente comprenderlo a uno. Mientras uno se ponga a pelear en lugar de comprenderlo, jamás va a tener la chance de que lo entienda. Entonces, el desafío frente a una persona así es tratar de entender qué es lo que está viendo y ofrecerle su punto de vista, el punto de vista de uno, sabiendo que puede llegar a decir que no. Lo que sí no aconsejo para nada es ponerse a pelear con, no tiene sentido. Y lo que termina pasando es que esas personas con ese nivel son ahuyentadores de talentos. La gente prefiere irse a trabajar con otros antes que trabajar con ese tipo de personas. Pero no, ese creo que es el mejor consejo que puedo darles. Estás muteado, ese. Sí, estás muteado. Te voy a hacer yo la pregunta. Sí, sí. Ahí está. Hacela, Hugo. Sí, sí. ¿Cómo trabajar con personas de distintas generaciones y lidiar con los choques generacionales? Pregunta Marina. Ok. Bien, es una muy buena pregunta, ¿no? Yo lo que creo que ¿me repetís la pregunta, Hugo? ¿Cómo no? Eh, ¿Cómo trabajar con personas de distintas generaciones y lidiar con los choques generacionales? Perfecto. ¿Por qué te la hice repetir? Porque hay una palabra clave que hay que cambiar. Si lo que yo pienso que tengo que lidiar, ahí el problema no es las distintas generaciones, soy yo, ¿no? Por eso no me acordaba la palabra, por eso te la hice repetir, ¿no? Si yo lo que pienso que tengo que luchar, que tengo que lidiar, que tengo que... bueno, ahí está el problema. El problema no es la distinta generación, el problema es el concepto que tengo yo. Que posiblemente la única mirada que tengo es que tengo que lidiar. Ahora, la realidad es, mire, yo no conozco a nadie de distintas generaciones que cuando se sienta respetado y cuando se sienta valorado y cuando se siente importante, se enoje o haya que lidiar. Porque en definitiva se trata de personas. Y yo los desafío a que lo primero que tratan de hacer es comprender al otro antes de ser comprendido. Eso para mí es como una baja de emociones, de un montón de cosas. Entonces, no se trata de lidiar, se trata de tratarlas como personas y tratar de que en un equipo de trabajo que tenemos distintas generaciones, yo celebro que haya distintas generaciones. ¿Por qué? Porque tenemos miradas diferentes. El problema no son las distintas generaciones, el problema es si respetamos o no lo que las distintas generaciones dicen. Si el jovencito se cree que el mayor ya tiene ideas viejas que no tiene y no se permite escucharlo, ahí tenés un problema. Si el mayor dice, no, estos pibes que van a saber, que me van a ir a enseñar a mí, ahí tenés un problema. Entonces el problema no es lidiar, el problema es respetarnos, el problema es escucharnos y de las ideas de los jóvenes y las ideas de los mayores y las ideas de los del medio, tratar de ver cuál es la idea mejor que podemos aplicar para el equipo y que funcione. Miren, yo
alguna vez he dado charlas sobre el liderazgo, cómo liderar distintas generaciones. Y lo que hago es llamo a la gente, les pregunto quiénes son de distintas generaciones, los hago venir a la primera fila y les digo que escuchen lo que yo voy a decir de cómo yo lideraría un equipo de trabajo y cuando termino les pregunto si trabajarían conmigo. Y cada todos los que le pregunto, por lo general, la mayoría me dice que trabajaría conmigo. Una vez en una charla alguien me dijo, no, bueno, yo no voy a trabajar, yo no trabajaría con usted. Ah, no, ¿por qué no trabajaría conmigo? No, porque yo la verdad que a mí que usted me trate bien y que me haga valorar y eso sí me interesa, pero yo a los 2 años me voy a ir. Y está muy bien, porque si vos te sentís valorada y te sentís bien, no va a haber problema que te vayas. Porque el problema que tienen las generaciones estas que van rotando, se van o se toman un año sabático, es propio de la generación. Entonces, que yo la quiera cambiar es casi como que quiera hacer que un león sea vegetariano. No, no lo voy a lograr. El león no va a ser vegetariano, va a ser carnívoro siempre. Entonces, ¿el problema qué es? No tengo que cambiarla a la generación. Si esta generación cada 2 años se va, lo que tengo que hacer es que cuando se vaya hable bien de mí. Si se va, que hable bien de mí. Ahora, cuando en el equipo de trabajo tenemos distintas generaciones, lo que tenemos que hacer es respetar las ideas entre todos. Y eso es construir la seguridad psicológica del quien lidera, de la que hablábamos antes, ¿no? Donde cada uno pueda hablar sintiéndose respetado, porque la única forma de construir un equipo con alto rendimiento es que las partes se respeten. Y por eso es clave la seguridad psicológica. Bueno, Si lo que yo digo hay repregunta, no tengo problema, ¿eh? no, acá nos preguntan, Jessica, ¿qué pasa si la jefatura, en ese caso el líder, se cierra el diálogo y no cuida a su personal y no toma en cuenta las sugerencias para el bien del servicio? No hay mucho por hacer. La realidad es que no hay mucho por hacer, porque más que... Es decir, estamos frente al arrogante, digamos, ¿no? Estamos frente al sabelotodo. Y frente al sabelotodo lo único que podemos hacer es comprender lo que ve e intentar que nos comprenda. Otra cosa no podemos hacer, porque el que salga de esa postura o no va a depender de él y no de nosotros. Lo que nosotros sí podemos hacer es enfocarnos en nosotros y decir, bueno, tengo esta situación, ¿qué es lo que puedo hacer? Frente a esa situación, frente a esa situación, lo que me tengo que preguntar es eso, ¿qué es lo que puedo hacer? Y a lo mejor si empiezo a fijarme en las necesidades que tiene este jefe y resolver las necesidades que tiene que no puede resolver, por ejemplo, asumir el rol de escuchar las ideas de todo el equipo yo y de transmitírselas de alguna manera al jefe. Ya que el jefe no escucha, las puedo escuchar yo y tratar de transmitírselas de alguna manera. Eso es a lo mejor hacerse cargo de ver cómo puedo satisfacer alguna necesidad que en el equipo está faltando por parte del jefe. La mayoría de las personas no hacen eso, la mayoría de las personas lo que hacen es quejarse. Y lo peor que uno puede hacer es quejarse. ¿Por qué? Porque la queja te deja en el mismo lugar, en primer lugar. Y en segundo lugar, te lleva a estresarte. Y el estrés no es bueno para la salud. Pero la mayoría de las personas lo que encontramos que es que se quejan, en lugar de tratar de ver qué es lo que puedo hacer. Y si esto es lo que hay y acepto quedarme por lo que sea, tratar de que me impacte lo menos posible. Ahora, si mi postura es tratar de cambiar a mi jefe, va a ser muy difícil. No digo que no se pueda lograr, pero va a ser muy difícil. Bueno, lamentablemente ya tenemos que ir cerrando. Eh, Te agradezco, Gustavo, la verdad que, como siempre, te lo digo, que sos muy claro en los conceptos. Creo que lo que hoy nos dijiste a muchos les va a servir. Muchas de las preguntas que están haciendo todavía están centradas en todo lo que hablaste. En nombre de lo que es el Comité Colegio y de la Asociación Argentina de Cirugía, te agradezco por tu colaboración. Así que, bueno, esperamos, si este curso tiene su tercer módulo, esperamos tenerte con nosotros. Así Bueno, que, no, bueno, el agradecido soy yo, que me tengan en cuenta para poder hablar sobre estos temas
Me encanta a mí hablar de estos temas, me encanta poder ayudar a las personas a que puedan a facilitar su desarrollo, así que toda oportunidad que tenga de hablar de estos temas, van a poder contar conmigo. Así que gracias a ustedes también por la participación y gracias a los asistentes por las preguntas. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos Gracias, el Gustavo. próximo módulo, el viernes 23 de agosto, con acreditación de un servicio de cirugía a cargo del doctor Domínguez. Así que bueno, muchas gracias por participar y bueno, Gustavo, gracias. De nada, gracias a ustedes. Nos vemos. Hasta luego.